Gloria a Dios. Pues les invito a que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Romanos y le vamos a dar lectura a Romanos en el capítulo 2, versículo 5. Y esta palabra es maravillosa. Yo la leía y traía mucha enseñanza a mi vida. Dice Romanos 2, capítulo 2, versículo 5, dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tomen asiento. Esta palabra se oye dura, se oye difícil, ¿verdad? Porque nuevamente la repito, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La pregunta es, ¿cuál es mi tesoro? Aquí está hablando y a veces decimos, ¿a quién le habla esta palabra? Yo creo que esta palabra no es para mí. Yo creo que esta palabra ha de ser para aquellos que no conocen de Dios. Fíjate que no, hermano, porque aquel que no ha conocido no sabe. Esta palabra es para aquel que ya conoce y no entiende que debemos de aprender a cuidar nuestra vida espiritual. Esta palabra dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. A veces decimos, ¿de verdad? Pero hoy quiero decirte esto, hermano. A medida que pasa el tiempo, a medida que crece el pecado, hemos llegado a conformarnos o a ver muy natural las cosas. Se nos hace tan fácil actuar como los demás. Se nos hace tan fácil comportarnos como todo el mundo. Eso es un símbolo de que empieza a haber dureza en nuestras vidas. No nos duelen los demás, no pensamos en los demás. Obvio que pensar como Jesús no lo hacemos. Y hoy Dios quiere que aprendamos, hermanos, que su venida está a las puertas. Y que no podemos seguir jugando a que somos o no somos el pueblo de Dios. Debemos de aprender a ser firmes. Decir sí, pero no decir, bueno, tal vez, bueno, probablemente. Dice el Señor que debe ser nuestra palabra, sí, sí, no, no. Y aquí habla de dureza, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido. Aparte de que nos hemos vuelto duros, aparte de que el pecado ya lo formamos parte de nuestra vida diaria, no nos arrepentimos de lo que hacemos. Nos cuesta tanto trabajo arrepentirnos. No, pues Dios ya lo sabe. Ya sabe que me equivoqué. No, Dios ya sabe que pues yo estoy arrepentido. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca, el Señor es fiel y justo para perdonarnos de nuestro pecado. Tenemos que confesarlo. No podemos seguir como estamos. No podemos seguir viviendo en el pecado, hermanos, y pensar que es normal. Porque ¿sabe qué, hermano? Cada uno va a dar cuentas de su vida. Yo no voy a dar cuentas por ustedes, ni ustedes van a dar cuentas por mí. Cada uno vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. La decisión de lo que guardamos en nuestro tesoro es de cada uno de nosotros. El resultado de nuestras acciones va a salir siempre a la luz. Aunque a veces pensamos, nadie me ve, nadie se da cuenta, nadie sospecha, pero todo sale a la luz. Y más si conocemos a Dios, y más si creemos en Dios, todas las cosas van a salir a la luz. La tentación, hermanos, siempre va a estar al acecho.
Siempre vamos a estar entre dos opciones. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Lo digo? No lo digo. ¿Actúo? Me detengo. Siempre va a haber dos acciones y dos decisiones. Pero dice aquí, ¿verdad? La tentación siempre va a estar al acecho. Pero la decisión de caer es de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a que el pecado no debe ser normal en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que debemos de aprender a huir del pecado, alejarnos del pecado. Si eres débil, mejor corre, aléjate. Si eres débil, mejor no vayas. Si eres débil, mejor no hables. Si eres débil, mejor detente. Tenemos que aprender a saber que debemos de tener un límite. Pecamos, sí, pero tenemos que arrepentirnos. Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero si nosotros seguimos en nuestro pecado y somos necios en lo que estamos haciendo, también hay consecuencias. ¿Por qué lo digo? Porque a veces pensamos que la palabra de Dios, solamente la palabra dura es para aquellos que no conocen de Dios. No, es para nosotros que ya conocemos de Dios. Porque después de mucho tiempo nos confiamos. Porque después de mucho tiempo pensamos que la salvación ya es nuestra y no es así. Por eso dice la palabra que en los últimos tiempos iba a haber mucha apostasía. ¿Y dónde se genera la apostasía? Dentro del pueblo de Dios. De todos los que creemos en Dios, en este mundo, ahí es donde se mueve la apostasía, hermanos. Porque empezamos a hablar en contra del Señor, no con nuestra boca, con nuestros hechos, con nuestras acciones. ¿Y por qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis? El que quiera limpiarse, dice, límpiese más. Y también el que quiera ensuciarse, ensúciese más. Pero es tiempo de pensar, porque Cristo está a las puertas. Como les decía, a veces pensamos que todo está en oculto, pero no es cierto. El Señor todo lo saca a la luz. Hechos capítulo 5, vamos a ver un ejemplo de que a veces, hermanos, cuando tomamos decisiones incorrectas, siempre va a haber consecuencias, hermanos. Siempre va a haber consecuencias. Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2, le vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que sucede? La palabra sustrajo significa quitar, separar o robar. Si nosotros leemos los capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Dios había tomado de la decisión de vender sus heredades y darle todo, ¿verdad?, para la obra de Dios. Este matrimonio dice que era Ananías con Zafira, su mujer, dice que vendió una heredad. Vendió su heredad, pero él pudo haber tomado, siempre les digo que va a haber dos opciones, nunca va a ser una. Van a ser dos. Y ellos vendieron la heredad, dice, y sustrajo del precio. Tal vez ellos vieron y dijeron: híjole, ya vendí mi heredad, es demasiado dinero, lo tengo que dar. Híjole, voy a quitarle un poco. Y dice aquí que él quitó, y su esposa lo sabía. Y trajeron solo una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Mucha gente debería pensar: ¿por qué fue malo si era de ellos? ¿Por qué fue malo si era algo que les pertenecía? Pero ¿sabes qué, hermano? Tú tienes que aprender a tomar decisiones correctas. Ellos pudieron haber dicho: ¿sabes qué? Es demasiado. Yo ya vendí mi heredad. ¿Sabes qué? Mira, es tanto de mi heredad, pero yo te voy a dar solamente esto. A veces nosotros, hermanos,
actuamos sin pensar en las consecuencias. Bueno, voy a tomar esta decisión y me voy a poner de acuerdo con mi familia, vamos a hacer esto. Y ¿sabes qué? No vamos a decir nada. Todo sale a la luz, hermanos. Y él tomó a su esposa y le dijo: tú, calladita, tú y yo estamos de acuerdo, solo vamos a entregar esto, ¿verdad? Dice, se pusieron de acuerdo para mentir. ¡Qué tremendo! Era un matrimonio que había caminado con el pueblo de Dios. Era un matrimonio que había visto las maravillas del Señor Jesús. Era un matrimonio que había crecido escuchando la palabra de Dios. Ellos sabían las cosas. Se olvidaron de la enseñanza que habían recibido. Quisieron justificar lo que ellos estaban haciendo. No hablaron con la verdad. Desde el momento que se habla de sustracción es porque ellos estaban agarrando una parte. Del versículo 3 al 6 dice la palabra del Señor: y dijo Pedro, o sea, se dirigió con el varón, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Y al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. ¿Pero por qué? Pues si era de él. ¿Qué de malo había en lo que había hecho? Mintió. Él, teniendo las cosas en su mano, él pudo haber hablado con la verdad. O pudo haber dicho, bueno, todos están entregando el dinero con lo que venden. Yo no lo voy a entregar. Y acercarse y decirle, perdón, yo sí vendí, pero yo no lo voy a entregar. O sea, tenemos que aprender, hermanos, a tomar decisiones correctas. Y ellos no tomaron decisiones correctas. Y este varón pensó que lo que hacía estaba bien. ¿Y qué sucedió? Dice que este hombre, por haberle mentido al Señor, por quererse burlar del Señor, al llegar y tal vez decir, aquí está el dinero de mi heredad, este varón le dijo, has hablado en contra del Espíritu de Dios. ¿Y quién lo castigó? ¿Este varón que le fue a decir? No, el castigo vino de Dios. ¿Cómo supo este varón lo que estaba pasando? Porque todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Por más que lo queramos ocultar, por más que lo estemos guardando, todo sale a la luz. Ante el Señor no hay nada oculto. Y tal vez este varón se sorprendió, pero fue demasiado tarde. Cayó muerto. Ya los jóvenes que estaban ahí lo sacaron de su casa. Se lo llevaron, ¿verdad? A veces pensamos que el pecado seguirá en oculto, pero ¿qué creen? Todo sale a la luz. Pudo haber hablado para no dar nada. Con Dios no se juega. Lo que se siembra, hermanos, se cosecha. Vamos a Gálatas 6:7. No pierdan esta cita porque esta cita es la que vamos a seguir escuchando. Gálatas 6:7 dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A veces decimos, es que Dios castiga. No, hermano, nosotros somos los que sembramos y nosotros somos los que cosechamos. Lo que nosotros hacemos, lo que vivimos a veces es consecuencia de lo que nosotros hacemos. Por eso debemos acercarnos a Dios, suplicarle perdón, suplicarle misericordia para que Dios nos ayude. Porque de verdad todo lo que sembramos lo tenemos que cosechar, hermanos. A veces es una consecuencia tremenda, pero si nos acercamos a Dios, dice el Señor que Él es justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos, quitar todo lo malo para que no sucedan cosas mayores, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿verdad?, la palabra del Señor: lo que haces hoy define lo que recibirás mañana. Nadie puede burlar las leyes divinas ni evitar el resultado de sus actos. Este varón se le hizo tan fácil actuar sin pensar en las consecuencias. Tú y yo tenemos que aprender a tomar decisiones correctas para no sufrir las consecuencias de nuestros errores. Versículos 7 y 8 dice: pasado un largo lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había ocurrido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Imagínense nada más, a veces no entendemos las cosas. Este siervo le quiso dar una oportunidad a esta mujer de que ella hiciera lo correcto. Porque todavía le dijo: ¿vendieron en este costo esa heredad? Ella pudo haber dicho: no. ¿Sabes qué? No. Perdón, pero no. Pero ella, ¿qué dijo? Sí. Ella nunca pensó que la respuesta con mentira fuera una decisión correcta. Somos humanos y a veces no entendemos que una mala respuesta puede traer consecuencias terribles, hermanos. Tú tienes siempre que hablar con la verdad. Tú siempre tienes que aprender a decirle al Señor lo que está pasando en tu vida. Porque yo te aseguro, hermano, que si Ananías hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca lo hubiera hecho y nunca hubiera metido a su esposa en problemas. Pero una cosa es que te quieran meter en problemas y otra cosa es que tú tomes esa responsabilidad que no te toca. Ella pudo haber dicho: no vendimos a ese precio. Y con eso hubiera detenido todas las cosas. Pero ¿qué sucedió, verdad? Dice el versículo 9 y 10, dice: y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dios no toma por inocente a aquel que no se arrepiente después de haberle conocido, hermanos. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. A veces pecamos, sí, hermanos, somos humanos, y mientras estemos en este mundo y no estemos firmes, vamos a pecar. Pero tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. ¿Sabes qué? Sí, Señor, sí lo hice, sí me equivoqué, pero hoy me acerco a ti, pero hoy te pido perdón, pero hoy quiero volver a empezar. Siempre Dios nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. Vamos a Romanos 6:23, sin perder su cita. Romanos 6:23, dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, y nosotros temblamos cuando escuchamos porque la paga del pecado es muerte. Decimos: lo que estoy haciendo me va a traer la muerte. Pero a continuación en este versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si viviéramos bajo la ley, ¿cuántos de nosotros ya hubiéramos muerto? Pero estamos bajo la gracia. Y mientras estemos bajo la gracia, existe el arrepentimiento y existe el perdón. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados y volvernos al Señor. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto a recibirnos. Él siempre está dispuesto a escucharnos y darnos una nueva oportunidad. Versículo 11 del capítulo 5 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
vino gran temor. No es fácil ser espectadores de tragedias así. ¿Qué habrá pensado la gente? Yo lo vi en la mañana con su esposa. Yo platiqué con ellos. No es fácil ser parte o ver a estas personas antes de que suceda esa tragedia. Por eso el Señor nos invita a actuar correctamente. Cuando tú haces las cosas bien, cuando todo es transparente, no hay nada de lo cual la gente te pueda acusar, no hay nada. Y si algún día llega a hablar de ti, sí, yo ya lo sabía, ¿no? Pero se arrepintió y ahora está buscando de Dios. Eso es mejor a que ocultemos las cosas y después todo sale a la luz y quedamos avergonzados. No por la gente, porque aquí este varón no intervino para hacer nada. Esos jóvenes que entraron por este matrimonio en diferentes momentos, no fueron y los mataron y después los sacaron. O sea, ellos cayeron muertos, consecuencia de su pecado. Pero ellos ni siquiera, tuvieron nada que ver. Fue Dios mismo el que los castigó por sus errores. Y a veces le ponemos cara al diablo, ¿verdad? Cometemos errores, nos cachan y ¿qué hacemos? No, es que él dijo, es que ella dijo. Y empezamos a buscar culpables. No, hermanos, el Señor es quien todo lo saca a la luz. ¿Y sabes por qué? A veces decimos, Dios me avergüenza. No, es porque Dios quiere que al sacar a la luz las cosas tú te des cuenta que ese no es el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Lo que está en oculto no es correcto. Lo que está a la luz, a la vista de todos, eso sí es correcto, hermanos. Entonces tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Y quiero darte otro ejemplo, pero este lo voy a dar más a grandes rasgos. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Este lo voy a dar más a grandes rasgos. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Aquí nos habla acerca de Jesús. Esta es la contraparte, ¿verdad? De cuando tú haces lo correcto. Y aquí estamos viendo la tentación de Jesús. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. ¿Cómo estuvo? Estuvo en ayuno Jesús. ¿Sale? Jesús estuvo en ayuno. Y en esos 40 días le pasó de todo. ¿Sale? Llegó un momento en que fue tentado por el diablo. Y dice, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Imagínense nada más, Jesucristo fue tentado, pero era el Hijo de Dios, sí, pero ahí quiere decir que el enemigo no respeta a nadie, y en ese momento fue contra Jesucristo, pero la primera respuesta de Jesús fue, escrito está, y lo cayó. Pero ¿qué sucedió? El enemigo vuelve. Y ahora le dice, órale, aviéntate, porque escrito está. Se la volteó, ¿verdad? Y le dijo, bueno, tú me estás hablando en la palabra, yo también te digo, escrito está, que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece. ¿Qué pudo haber hecho Jesús? Para que te demuestre que verdaderamente mi Padre me sostiene, órale, me aviento. Pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho. ¿Y ustedes creen que Dios iba a permitir que Jesús se lastimara? No, porque era su hijo y lo amaba. Pero Jesús no cayó.
no cayó en la treta que el enemigo le puso. ¿Por qué? Pues porque no se aventó. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué cínico el enemigo. Qué tremendo, hasta dónde tenía el cerebro dañado. Hacerle una propuesta así al Hijo de Dios. Pero así piensas, ya le hizo esas propuestas descabelladas. ¿Cuántas propuestas descabelladas te ha hecho a ti? Tú no esperes menos, pero la respuesta siempre debe ser la correcta. El Señor Jesús dijo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Imagínate nada más Jesús mostrando su fortaleza espiritual, Jesús mostrando quién era Él. Pero Él vino a mostrarnos el camino. ¿Cuál fue su secreto? La palabra de Dios, la voz de Dios, porque escrito está. ¿Dónde está el secreto de tu victoria? En la palabra de Dios. Jesucristo lo hizo y venció. Dice el versículo 11, el diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó. He aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué? Porque hubo victoria, hermanos. Porque el Rey de Reyes venció. Porque no tuvo que hacer algo extraordinario. Porque no tuvo que moverse ni decir palabras muy redundantes. No tuvo que dar una cátedra. Lo pudo hacer. Pudo dar una predicación. Pero no lo hizo. Solamente él dijo, porque escrito está. Y la palabra correcta fue puesta en el lugar correcto para avergonzar al enemigo. Sí, amén. Ananías y Zafira pudieron haber hecho lo mismo. Pero en ese momento el enemigo los cegó. Hoy quiero decirte, siempre hay dos maneras de vivir una prueba. Haciéndolo de manera correcta, tomando la palabra de Dios como ejemplo para tu victoria, o tomando tus decisiones apresuradas que abren un problema y hacen otro problema, y cuando te das cuenta ya te estás ahogando en tu pecado y ya no encuentras la salida. De todas maneras, el Señor todo lo saca a la luz. No hay nada oculto que se pueda quedar ante la presencia de Dios. Era fácil lo que él vivía. ¿Ustedes creen que lo que Jesús vivía en ese momento era fácil? No. Él era hombre, tenía 40 días ayunando. No era fácil, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Y él tenía de dónde sacar. Es como aquella mujer que le gusta ir al mercado y se llena de su refrigerador y su despensa de lo indispensable para la semana. A veces llena y como mujeres, ¿verdad? Metemos más. Si voy a comprar 1 kilo de azúcar, me alcanza para 2. Y empezamos a tener. Acabamos de comer, llegan visitas. Pero ¿qué sucede si tenemos en el refrigerador, aunque ya no haya comida preparada, pero si hay en el refri, ¿qué sucede? Ah, no, pues no te preocupes, dame unos 20 minutos y ahorita te hago algo rico de comer, porque tienes de dónde agarrar. No te agarran desprevenido.
Aunque sea huevito, aunque sea jamoncito, aunque sea jitomatito picado, tú ves cómo le haces, pero te atiendes a la gente, la atiendes. ¿Por qué? Porque eres previsora, porque tienes ahí, tienes de dónde agarrar. Tú y yo tenemos que ser previsores espirituales. Llénate de Dios cuando todo está bien, para cuando haya problemas, tengas de dónde sacar, tengas de dónde agarrar. Y lo primero que digas sea lo correcto. Y lo que tú hables sea la verdad. Aunque duela, aunque los demás te juzguen. Preferible que te juzguen ahorita, pero que tú tengas tu cara en alto y que el día de mañana que te quieran echar en cara las cosas, tú digas, ya lo sabían, me equivoqué, sí, pero el Señor me perdonó. Y ahora, aquí estoy. Y si el Señor no se acuerda más de mi pecado, ¿tú por qué te acuerdas de mi pecado? ¿Verdad? Porque escrito está. ¿Sí? Que si Dios perdona, Él no se acuerda más de nuestro pecado. Vamos a ver Romanos 12:21. Romanos 12:21. Nos dice la palabra del Señor. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No dejes que el enemigo te venza. Es bien fácil pecar, hermano. Solo déjate llevar. Es bien fácil. Pero dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí se puede. Jesús lo hizo. ¿Qué tú crees que no puedes hacerlo? Él es tu ejemplo a seguir. Ya hay un modelo, ya hay alguien que cruzó ese camino. Ya te dijo cómo es. Ya te dijo cómo llegar, hermano. Imagínate, es como aquel que hizo el examen 3 veces. Cuando te toca a ti hacerlo, te dicen, no, mira, dice esto, el examen. Y estas preguntas te las ponen y te empieza a decir, ya tú estudias y que si no pasas. Es que ese ya es especialista, ¿verdad? Ya hasta lo hizo 3 veces. ¿Cómo no vas a ver? Jesucristo venció y ya te mostró el camino. Santiago 4:7. Santiago 4:7 dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice? Gloria a Dios. Santiago 4:7. ¿Cómo dice? Someteos pues a Dios. Resistid. Y vosotros. Amén. Someteos pues a Dios. Sométete. Es que no puedo, para mí es difícil. Sométete. Entrégate a Dios. Es que, híjole, es que a mí nada más me dicen algo y me enciendo. Sométete a Dios. Pero es que sí, híjole, si me levantan la mano, yo me voy encima. Sométete a Dios. Resiste al diablo. ¿Y qué va a suceder? Se va a ir. Sométete a Dios. Cuando tú no puedes, entrégate a Dios. Hubo varios siervos de Dios, uno de ellos, Pablo, tenía un carácter muy fuerte. Si tú lees Pablo, híjole, llegó el momento en que un siervo que lo iba a apoyar, él dio a entender, pues yo creo que mejor no me voy con Pablo, no me puedo ir con otro, ¿verdad? Porque Pablo era de carácter fuerte. Hubo siervos que tenían carácter fuerte, pero ese carácter lo amoldaron para Dios y para su ministerio. Debes de ser firme, pero en lo que tienes que ser firme. Alguien me decía, cuando yo sé que estoy bien, yo defiendo las cosas porque sé que estoy bien. Y así debemos de ser, ¿verdad? Cuando estás bien, pero si estás mal, pues sométete a Dios, tírate en el suelo, pídele perdón, pídele misericordia y doblégate a su presencia. Todos hemos pasado por el mismo camino, todos hemos recorrido lo mismo, pero tenemos que aprender a hacer lo correcto. Ya, resiste y vencerás. Último versículo, Lucas 6:45. Le vamos a dar lectura. Lucas 6:45. Ya es el último versículo que vamos a leer. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Pero qué dice del hombre malo?
Del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo te invito en esta hora a que aprendas, a que te hagas un examen. No se lo hagas a los demás, hermano, porque eso ya no es correcto. Hazte tú un examen individual. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué tesoro hay dentro de mí? Porque lo que tú tienes dentro de ti lo has atesorado, ya sea lo bueno o lo malo. Haz un examen. Y si tú sientes que estás bien, permanece firme en lo que estás bien. Pero si tú sientes que estás mal, es tiempo de reconocer que necesitamos cambiar. Porque Cristo está a las puertas. Porque están anuncia un terremoto para México y todos, Señor, ¿y si sí? ¿Y si no? ¿Qué va a suceder? ¿Y si sucede? ¿Qué va a pasar? Y nos angustiamos. ¿Sabes qué? Lo que está en tus manos, contrólalo. ¿Está en tus manos evitar que haya un terremoto? No. Es más, no sabemos si va a pasar o si no va a pasar. No sabemos. ¿Está en tus manos cambiar? Sí. Sí. Porque tú vas a decidir cambiar. Eso sí está en tus manos. Entonces haz lo que está en tus manos y lo demás, déjalo en manos de Dios. Pero tú cambia. Haz tu examen y no te juzgues. O sea, procura hacerlo para cambiar, para mejorar, para transformar, para que podamos decir lo que dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que le podamos decir al Señor, ven Jesús, ven. Pero podamos decirle porque ya estamos preparados. Porque alguien decía, si Jesús viniera en este momento, ¿dónde te irías? No, yo me iría con Dios. Pero ¿cómo está tu corazón realmente? ¿Cómo está tu vida realmente? Hoy, hermano, tenemos el privilegio de volver a tener un nuevo comienzo. Hoy, porque tenemos vida. Hoy porque hay oportunidad, pero no esperes el mañana para cambiar. Si hoy te trajo Dios a este lugar, es porque quiere que tú y yo reflexionemos. El Señor está a las puertas. Amén. ¿Cuál es tu tesoro, hermano? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué es lo que tiene un lugar importante en tu vida? Acuérdate, yo decía en el primer versículo, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. ¿Tenemos dureza en el corazón? ¿No estamos arrepentidos? Hermano, hermana, es el tiempo. Vamos a arrepentirnos. Vamos a decirle a Dios perdón, porque Él nos conoce. Él sabe cómo hemos fallado, hasta qué grado hemos hecho lo malo, hasta qué grado hemos permitido que el pecado transforme nuestra identidad y nos cambie, ¿verdad? Es como yo escuchaba a alguien en la mañana decir, es que ya se ven bien distintos, es que ya cambiaron. Y yo digo, ¿cómo nos veremos espiritualmente? El Señor nos hizo de una manera. ¿Cómo estarás ahorita espiritualmente? ¿Bien cambiado? ¿Igual? ¿Mejor? No lo sabemos. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que somos. Yo te invito en este momento a que nos pongamos en pie, ya que le pidamos a Dios que Él nos perdone. Si tú y yo necesitamos someternos a Dios, este es el momento, hermanos. Dile a Dios, aquí estoy, Señor, con todos mis errores, con todos mis defectos, vengo a ti, Señor. Vamos a clamar al Padre. Bendito Dios,